querido Señor. Oh Dios, yo tengo más que suficiente. Ya no necesito nada más, porque tú me has dado salvación, porque tú me has dado vida eterna, porque tú me has dado, Señor, el sentarme en las mansiones celestiales, donde no hay lágrimas, donde no hay llanto, donde no hay dolor. Dios lo hará otra vez. Gloria a Dios. El Señor le bendiga en esta mañana. Gloria a Dios. Me gozo de ver la iglesia hermosísima en esta mañana. Y a propósito del Salmo 16, me recuerdo de una canción que dice así: mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu Santo. Qué bello del Señor, qué anhelo. Mi anhelo es buscar de día y noche de tu amor y la ternura de tu Espíritu Santo. En tu presencia, Señor, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Yo me gozo en tu presencia. En tu presencia, en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia delicias a tu diestra, por siempre y para siempre. Yo me gozo. Yo me gozo en tu presencia, Señor, porque en tu presencia hay plenitud de gozo, y el gozo en sí es mi fortaleza, Señor. Cuando yo te alabo y estoy en tu presencia, yo me fortalezco, Señor. Yo me siento más fuerte en ti, Señor. Cuando tú estás aquí, yo me siento fuerte, Señor. Aleluya. Gracias por tu presencia, Señor. Gracias por tu presencia cada día, Señor. Porque yo me gozo en tu presencia. Dale un aplauso a tu Dios. Glorifícale. Glorifícale esta mañana. Dale la gloria a esta mañana. Dale la gloria a Dios. Dale la gloria a Dios. Aleluya por su presencia. Por darle fuerzas. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria al Señor. Gracias por tu poder, Señor. Gracias por tu fuerza. Gracias por tu gozo. Gracias por esa presencia tuya, ese Espíritu Santo que se mueve en este lugar y lo puedo sentir. Gloria a Dios, aleluya. Cuán bueno es alabar a Dios. De mi alma sale una oración al Señor que yo no puedo callar, aleluya. Tengo que alabarle a Él. Cuando se goza en alabando al Señor. Gloria a Dios. Es un honor estar en este lugar, es un honor siempre compartir la palabra del Señor y transmitir el mensaje de Dios a la iglesia. Para mí es un grandísimo privilegio ese que tengo en esta mañana. Y agradezco al Señor por la oportunidad primeramente y a las personas que Él utilizó para que yo esté en este momento aquí. Así que vamos de inmediato a iniciar
la exposición de la palabra de Dios. Vamos a buscar nuestras Biblias. Lucas, el libro de Lucas, capítulo 1, versículo 5. Lucas, capítulo 1, versículo 5. Hoy vamos a estar hablando sobre algo que realmente nos gusta mucho a todos. Y es algo que la gente lo busca. Hay mucha gente que busca esto, de lo que vamos a hablar en esta mañana con mucha ansiedad. Y vamos a hablar en esta mañana de poder. Vamos a hablar esta mañana de poder. Y la gente busca siempre poder. En el mundo hay siempre gente buscando poder. El poder es tan importante que en el mundo se compara el poder con el dinero. Y aquellos que tienen dinero generalmente tienen poder. Pero el poder que vamos a hablar en esta mañana es de un poder que no se compra con dinero, sino de un poder que tú y yo tenemos por la autoridad que nos ha sido delegada por Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en Lucas 1, 5, 25. Leemos la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elizabeth era estéril y ambos ya eran de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor, puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y le llamarás su nombre Juan. Tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Vamos a agradecer al Señor en esta mañana por su palabra, por su santa palabra. Señor, gracias por esta palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú las has traído a nosotros, Señor, para mostrarnos algo en esta mañana. Yo, Señor, me pongo en tus manos en este momento, y desde este lugar, Señor, me dejo utilizar por ti, Señor. Que no haya nada, Señor, que salga de mi boca, Señor, que sea producto mío, Señor, que sea producto tuyo, Señor. Que pueda ser de bendición, Señor, la palabra, Señor, que en este momento será expuesta a tu pueblo, Señor. Te agradecemos, Señor. Añade más bendición a tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Muchas gracias. Entonces, la palabra de Dios que leímos ahora mismo es muy interesante y concuerda mucho con el tema del mensaje de esta mañana, que se denomina un plan infalible. Este mensaje se llama un plan infalible. Infalible quiere decir que está a prueba de fallos, o sea, es algo que no falla, que si lo aplicamos ese plan resulta, ese plan no hay perdedera, ahí eso resulta o resulta, es infalible, y eso es lo que el término de infalibilidad quiere decir. Entonces, analizando la historia de Zacarías, vemos que Zacarías era un sacerdote. Esa historia se asemeja mucho a la historia de cada uno de nosotros, porque nosotros fuimos encomendados por el Señor a predicar su palabra, así que cada uno de nosotros tiene un ministerio. Nosotros somos cristianos y la vida de nosotros se asemeja a la vida de Zacarías de esta manera. Zacarías era esta persona que estaba en la obra del Señor trabajando. Sin embargo, él tenía una petición. Él se había casado, ¿verdad? Él era un sacerdote y él, como persona casada, él deseaba tener una familia, o sea, procrear.
Pero ese deseo que él tenía aparentemente se le había negado por mucho tiempo. Se le había negado por muchísimo tiempo. Tanto es que ya a la hora de este pasaje, Zacarías es un anciano. Zacarías es una persona de una edad avanzada y para el cual no podía tener un hijo. Él había orado por eso. Más adelante vemos en el pasaje que él había ya orado por esto, porque el ángel le dice a Zacarías: tu oración ha sido escuchada. Es decir, que él había orado por ese hijo con anterioridad. Ahora bien, él no tenía ningún hijo. ¿Qué pasaba entonces con esa oración? A cada uno de nosotros llega un punto en nuestra vida en que nosotros estamos trabajando en el ministerio, somos cristianos y hacemos oraciones, pero parece que esas oraciones no la escucha Dios. Parece que cuando se para una persona aquí a dar un testimonio, la oración de esa persona Dios la escucha, pero la mía no. Porque yo oro y digo que soy cristiano y hago tantísimas cosas, pero la cosa que yo le pido al Señor, parece que el Señor no las escucha porque el Señor no me las da. ¿Y qué dice Juan 14:14? Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Son palabras de Jesucristo. Jesús dice que si algo le pedimos al Padre en su nombre, Él lo hará. Así que, ¿qué pasa? ¿Qué pasó ahí? Zacarías, dime, había que hablar con Zacarías a ver qué había pasado. Realmente, porque él era una persona, ¿verdad?, íntegra. Juan 1:6 dice que él era ambos, o sea, Elizabeth y él eran irreprensibles, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Y habían orado al Señor por un hijo, pero el capítulo 1, versículo 7 dice, no tenían hijo, pero no tenían hijo. O sea que eso exponía dos realidades totalmente incongruentes, porque se supone que si pedimos algo, si le pedimos algo al Señor, Él lo hace, ¿verdad? Si Él estaba irreprensible en los mandamientos y las ordenanzas del Señor, se supone que tiene que hacer algo, ¿verdad? Pero no tenían hijo. Ahora, ¿cuántos de nosotros le hemos pedido algo al Señor que a veces como que la cosa se pone medio lenta? Como que la cosa tarda, como que la cosa no llega. Como que le pedimos al Señor, Señor, mira, tú sabes lo que pasa. Te estoy pidiendo esto tanto, Señor, pero, Señor, ¿y qué pasó? Y la cosa no llega. Señor, necesito esto ahora porque tú sabes, esto necesita ser en este momento, Señor, pero ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó, Señor? Tu palabra dice que tú lo harás. Pero oigan la dimensión que quiere el caso específico de Zacarías y Elizabeth. Zacarías y Elizabeth eran los dos, estaban casados. Zacarías como descendiente de Aarón y asimismo Elizabeth compartían un ministerio. Eran descendientes de Aarón y Zacarías era el sacerdote. En la sociedad judía, el hecho de una pareja no poder procrear se entendía como que ellos estaban en pecaminosidad, como si se encontraban en pecados. Ya imagínese usted lo que la gente podría esperar de Zacarías, un sacerdote casado ciertamente y con todos esos años sin poder tener un hijo. Me imagino que la gente en la sociedad decía, Zacarías, parece Zacarías, tú sabes, Zacarías, ella no puede tener un hijo, tú sabes lo que eso significa, ¿verdad? Decía la gente. Y hay una canción secular que dice, que no la voy a decir cuál es, pero dice una verdad muy clara. Dice que a veces lo que no duele es el mal que tú estás pasando, sino el cuchicheo, la gente, lo que la gente dice, lo que la gente habla. Y me imagino que Zacarías en ese momento, todo ese tiempo en su ministerio, lamentaba mucho ese hecho, porque él cumpliendo sus mandamientos y el Señor sabiendo que no cumplía, el Señor aún no concedía esa oración. Parece ser injusto, ¿no? Parece no ser justo, porque nosotros mismos nos sentimos así muchas veces. Señor, yo vengo a la iglesia todos los días, Señor, yo ayuno, yo oro, yo acá predico en la iglesia, Señor, y lo que yo estoy pidiendo, tú dices que lo da, pero yo no lo tengo, Señor. ¿No parece eso injusto? Yo no sé realmente, es como difícil, pero el Señor, si desde siempre ha tenido la misma opinión sobre ese caso, ha tenido siempre la opinión sobre la misma que tuvo con Zacarías, la misma que tuvo con Abraham, es la misma que tiene contigo y conmigo. ¿Cuál es? Esperar en Él.
esperar en Dios. Esperar en Dios. Y hay una canción también cristiana que dice: esperar en ti, en el Señor, sé que es difícil. Difícil sé que es. No es fácil esperar en Dios. Porque uno quiere la cosa, uno entiende, uno cree que la cosa, oigan cómo es, en nuestro conocimiento, uno entiende que las cosas tienen que ser de una manera, pero Dios dice que es de otra. Qué difícil. Ahora, cuando la cosa no se da, nosotros tenemos una confrontación dentro de nuestro ser. O sea, nosotros sabemos que tenemos que esperar en Dios. Porque eso, ¿quién fue la primera vez que escuchó eso ahora? Ninguno, porque todo el mundo sabe que la voluntad de Dios hay que esperarla. Hay que esperar en Él para ver qué es lo que va a pasar. Hay que tratar de conocer cuál es su voluntad. Pero ¿qué pasa? Vivimos en un mundo en que en el mundo se valora mucho lo que es la técnica y la eficacia. ¿Qué quiero decir con eso? Se valora mucho lo que la gente pueda hacer, las cosas que hacen. O sea, una persona que es capaz de hacer muchas cosas, de producir muchas cosas, eso en el mundo es altamente valorado. Por ejemplo, vemos una persona que es exitosa, que es próspera, y se cuenta, hasta hacen cuento de esa gente. No, ese muchacho empezó de abajo trabajando y no le importó nada, y siguió, y siguió, y siguió. Míralo ahora cómo está. Mira ese jipeta que anda mucho. No, muchacho. Y eso la gente lo admira, es de admiración eso. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué pasa con lo contrario a eso? Cuando el Señor nos llama a esperar en Él, el Señor nos demanda fe. El Señor demanda de nosotros fe. Y la fe en este mundo es un atributo que no es muy plausible realmente. Para ser sinceros, mucha gente en el mundo cree que la fe es una característica de la gente que tiene menos educación. Tener fe en algo que no existe y esperar en algo a ver si pasa es la definición secular que el mundo da a esperar en Dios, y lo ha etiquetado con la palabra, con el concepto de conformismo. En el mundo se conoce mucha gente que es supuestamente conformista, y se define el conformismo como la resignación a una calamidad y el adaptarse a una situación de incomodidad por el simple hecho de que, bueno, eso es así, yo lo acepto. Eso es el ser conformista. Ahora, nadie quiere ser conformista en la vida. Nadie quiere ser etiquetado así como conformista. Y es difícil cuando el Señor nos llama a esperar en Él, que la gente en la calle diga: no, Él lo que se conformó, Él no quiere trabajar, Él está esperando en Dios. Eso es para que los evangélicos no hagan nada nunca. Por eso que tú no ves a los evangélicos, tú sabes, nada, porque ellos esperan en Dios y aceptan la voluntad de Dios muy noblemente, muy sin nada. O sea, esperar en Dios para la gente del mundo es ser conformista. Sin embargo, ¿qué dice Dios sobre esto? O sea, ¿aceptaremos lo que dice el mundo así sin saber qué dice Dios acerca de esto? ¿Qué dice Efesios 12:2? Busquemos en nuestras Biblias lo que dice Efesios 12:2. Nosotros lo conocemos, pero es bueno leerlo, buscarlo en la Biblia para conocer realmente lo que dice Dios. Romanos 12:2. Romanos 12:2 explica: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Gloria a Dios. Es decir, que Dios quiere que nosotros seamos personas conformistas. El Señor dice claramente acá: no os conforméis. La palabra de Dios establece: no os conforméis a este siglo, o sea, a las cosas de este mundo. O sea, que hay algo más que las cosas de este mundo, y el Señor quiere que no nos conformemos a este mundo para alcanzar lo que hay más allá. El Señor dice que no nos conformemos. El Señor no quiere que seamos conformistas. Es decir, que esperar en Dios y el conformismo son dos conceptos diferentes. Eso es lo que dice Dios. Cuando el mundo dice que el conformismo es resignarse a una situación de calamidad, el Señor no te dice que te resignes. El Señor te dice a ti
que esperar en Dios es conocer la perfección de su voluntad y confiar plenamente en Él. El Señor te manda a resignarte, el Señor te manda a que busques su voluntad y que tengas fe en Él. El Señor no te manda a rendirte, el Señor te manda de ti fe. El Señor te manda de ti confianza, el Señor te manda de ti esperar en Él. O sea, no podemos dejarnos engañar por el mundo diciendo que esperar en Dios es ser conformista. Esperar en Dios no es conformarse. Nosotros no estamos conformados. Por eso oramos y oramos con más fe, esperando y confiando en que el Señor hará lo que ha dicho que Él va a hacer. Nosotros tenemos pruebas y dificultades diariamente. Diariamente hay gente que ha luchado con una misma situación año tras año. Para Zacarías eso no era extraño. Zacarías pasó su juventud, su adultez y el final y el principio de su vejez esperando algo que se le había negado por muchísimo tiempo. Se parece mucho a las cosas con las cuales nosotros luchamos diariamente y a veces personas por año tras año. Por eso es que cuando uno le habla a una persona que no conoce al Señor sobre el concepto de esperar en Dios, no lo entienden. Dicen que tú eres un conformista. No entiendo lo que es esperar en Dios, porque hay que estar aquí y conocer al Señor para saber que esperar en Él es lo mejor que hay. Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Es su voluntad. Y yo prefiero esperar en su voluntad que volverme loco primero haciendo lo que era por ahí, tratando de alcanzar lo que yo quiero. Prefiero mejor esperar en Él y esperar, no sé el tiempo que tengo que esperar, siempre y cuando sea su voluntad. Amén. Por eso es que dice la palabra de Dios que este evangelio para la gente del mundo locura, pero para nosotros es poder de Dios. Esto es poder, señores. Estamos hablando esta mañana de poder. Así que esperar en Dios es su voluntad. Que no nos conformemos, sino que transformemos nuestro entendimiento para conocer cuál es su voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Hay que hacer su voluntad. Ahora, cuando Zacarías y Elizabeth oraban y su oración no recibía respuesta, ¿qué hicieron ellos? O antes de preguntarnos qué hicieron ellos, preguntémonos mejor nosotros. ¿Qué haríamos nosotros? ¿Qué haríamos nosotros? Señor, yo estoy esperando esto, tú lo sabes que sí. Y Señor, tú sabes, y yo estoy aquí, Señor. Yo hago tu voluntad diariamente y las cosas. Y es más, hay personas que incluso le ponen fecha al Señor. El Señor, tal día, Señor, y hacen ayuno, lloran, y hacen de todo. Señor, en este momento es bueno realmente, porque estamos haciéndolo con mucha fe, pero ¿qué pasa y si no pasa? ¿Qué pasó con Zacarías y Elizabeth, que se le pasó su tiempo de concebir y no tuvieron hijos? Cualquiera hubiera dicho, no, pero esto es verdad que no se puede así. Esto no funciona. Esto no resulta. Yo voy a dejar esto. Yo voy a abandonar esto, porque es lo que se nos ha enseñado. Se nos ha enseñado que cuando algo realmente no resulta, uno tiene que desecharlo, uno tiene que cambiarlo, cambiar de estrategia y hacer algo diferente, ¿verdad? ¿Amén? Claro que sí. Ellos, ¿qué pasa? Que estamos hablando acerca de Dios y su voluntad, que es agradable y que es perfecta. Ahora, el que desecha la voluntad de Dios, yo creo que va a tener problemas realmente. Podemos desechar cualquier otra cosa y no lo que el Señor tiene para nosotros, porque a la larga lo que el Señor tiene para nosotros es lo mejor, es lo perfecto, lo que a nosotros nos conviene más. Eso es lo que tiene el Señor para nosotros y es lo que nosotros debemos anhelar en todo momento, y es lo que Zacarías y Elizabeth anhelaron, a pesar de que para ellos, habiendo pasado el tiempo de concebir, el Señor no le había entregado a su hijo. Ellos eligieron seguir haciendo la voluntad de Dios, porque ellos confiaban en un Dios poderoso, en un Dios que siempre había sido fiel, y ese Dios, ellos creían en Él todavía. Pero realmente es difícil confiar y esperar en Dios. Y usted se imagina que usted, esperando un hijo, si usted ya sea una persona mayor, digamos 60, 70 años, es como a veces, como no sé ni siquiera cómo llamarle a eso. Usted se imagina una persona de 70 años orando para que el Señor
le dé un hijo propio. O sea, es a veces como descabellado, como que raro, es insólito la palabra, es insólito. Ora mejor porque el Señor te dé salud, pero no ore porque el Señor te dé un hijo. O sea, es rarísimo, ¿verdad? Y esta gente dejaron de orar, estoy segurísimo que sí, seguro que sí. Incluso cuando el ángel llegó, cuando Zacarías estaba ahí, Zacarías, después que el ángel le dijo esa historia tan hermosa, y él será grande y se llamará Juan, Zacarías, ¿qué le dijo Zacarías al ángel? ¿Y cómo yo sé que eso es verdad lo que tú me estás diciendo? O sea, Zacarías no estaba en eso. Zacarías hace mucho que él dejó eso porque ya le estaba viejo. O sea, él incluso había perdido esa esperanza, esa expectativa de tener un hijo. Él se enfocó en ¿qué? En hacer la voluntad de Dios. Pero que el Señor no se había olvidado de esa oración. Ahora, ¿qué dice? Vamos a leer en Mateo 6:33. Todos ustedes y nosotros lo conocemos. O sea, eso está claro, todo el mundo lo conoce, pero se hace preciso hablar sobre este versículo. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Oye, ¿cómo es? O sea, él dejó de orar por el hijo, él dejó eso, se olvidó. Porque cuando el ángel le dijo, él ni siquiera estaba seguro, pero ven acá, ¿verdad? Él ni siquiera estaba seguro de eso. O sea, él se enfocó en hacer la voluntad de Dios. Él se enfocó en su ministerio, en el ministerio que Dios había puesto en él, y llegó al asunto de Dios. El Señor dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero en el versículo 31 dice, no os afanéis, y dice una serie de cosas. O sea que no debemos afanarnos, porque si nos preocupamos por el afán, nuestra concentración y nuestro corazón estarán en las cosas, y no en ese afán, y no en las cosas de Dios. Jesús hablaba acerca del afán. ¿Saben por qué? Esa ansiedad y ese afán, el pasaje anterior habla sobre escoger a Dios y a las riquezas. A Dios y a la riqueza. O sea que hay gente que tiene un afán, mucho afán por tener riquezas, por lo que ha de comer, por lo que ha de beber, por lo que ha de vestir. Y el Señor le dice, señores, no se preocupen por eso, busquen al Señor, busquen el reino de Dios, ustedes verán lo que va a pasar. Eso es lo que decía Jesús. Eso es lo que decía Jesús. Y fíjense que vamos a detenernos ahí. Buscar primeramente el reino de Dios, ¿verdad? Eso es número uno. Buscar primeramente el reino de Dios. Otra traducción, específicamente la Nueva Traducción Viviente, dice ese mismo versículo, Mateo 6:33, de la siguiente forma: busquen el reino de Dios por encima de todo, ¿verdad? Primeramente, y lleven una vida justa, y lo demás Él les dará lo que necesiten. Así que, recordando el primer punto, buscando las cosas de su reino, y tomando lo de esta traducción, y llevando una vida justa, podemos concluir que los que buscan las cosas del reino de Dios, y número 2, los que llevan una vida justa, sucede número 3, que se les serán suplidas sus necesidades, y el Señor les concederá todo lo que ha de ser necesario, todo lo que le pida, el Señor le dará. Eso es lo que dice Mateo 6:33. Ahora, ¿qué pasaba con Zacarías y Elizabeth? ¿Cumplían con estas características Zacarías y Elizabeth? Vamos a ver, porque recuerden que Lucas 1:6 decía que ambos eran justos delante de Dios, andaban irreprensibles en todos los mandamientos y las ordenanzas de Dios. O sea que podemos resumir que ellos llevaban una vida justa. Amén. Buscando las cosas del reino de Dios. ¿Qué pasaba? Él oraba mucho por su hijo, pero no fue hasta que si él se enfocó en el ministerio, en lo que él estaba haciendo, en las cosas del reino de Dios, fue que llegó la respuesta de la oración. Él buscó el reino, las cosas del reino de Dios, y llevando una vida justa, entonces llegó la respuesta de parte de Dios. Ahora, Zacarías era una persona que tenía un entendimiento renovado. Recuerden que él no se conformó. Él no fue una persona que dijo,
la cosa, o sea, me va mal, no puedo seguir en esto, yo voy a abandonar esto y voy a buscar otra manera, porque con Dios no se puede. Él no se conformó, sino que él continuó y renovó su entendimiento. Y él dijo, si es verdad que Dios es real, yo voy a continuar haciendo su labor. Yo no voy a dejar que mi fe en Él cese, sino que yo voy a continuar haciendo la voluntad de Él. Yo voy a continuar haciendo lo que Él ha puesto en mi mano, y yo voy a ver la gloria de Dios. Eso es lo que nosotros, cada uno de nosotros en nuestra vida, debemos ver. Pablo decía en Romanos, renovando, transformándonos, renovando nuestro entendimiento. Nosotros no podemos entender. Nosotros como cristianos no estamos llamados a entender las cosas como lo entiende cualquier persona que no sea cristiana. Tenemos que entender, tenemos que tener un entendimiento renovado que nos permita a nosotros conocer cuál es la buena voluntad de Dios. Y que si el Señor en su voluntad no permite que algo suceda, es porque su buena voluntad es agradable y perfecta, y Él quiere darte algo perfecto para ti. No nos apresuremos a la voluntad de Dios. Dejemos que el Señor se perfeccione en nosotros. Amén. Gloria a Dios. Así que Zacarías no estaba llamado en ese momento a entender a Dios. Zacarías lo que estaba llamado era a entender, a comprender que la voluntad de Dios es perfecta. O sea, la voluntad de Dios es perfecta. Yo no estoy llamado a entender, Señor, pero explícame, quiero, o sea, podemos tratar de buscar de Dios, pero estamos llamados a conocer que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No importa lo que pase, no importa lo que suceda. Para ese tiempo, antes de él ver al ángel, él continuaba haciendo la voluntad de Dios. Él continuaba haciendo lo que el ministerio que el Señor había, su sacerdocio lo continuaba haciendo. Y él conocía que la voluntad de Dios era perfecta. Él no sabía por qué el Señor no le había dado un hijo, no sabía por qué. Pero él continuaba haciendo la obra de Dios. Siempre la hizo. Yo imagino que él a lo mejor dentro de su corazón tenía una especie como de espina, como wow. Yo he tenido que soportar por todo este tiempo la murmuración del pueblo, el hecho de no poder disfrutar de un hijo, de amarlo, de criarlo, de alegrarme con él. Y él hacía la voluntad de Dios y no se quejaba, y la hacía, pero tenía seguro eso dentro de su corazón, porque es dolor, eso duele, y nosotros como humanos no podemos evitar sentir dolor, no podemos evitar tener que llorar en un momento. No podemos evitar sentirnos, a lo mejor deprimidos por una situación en que vemos que las cosas se nos ponen difíciles, en que vemos que el Señor a veces como que, no sé, como no responde, pero Señor, yo hago todo lo que tú me dices que haga y no te veo, Señor. ¿Qué es lo que pasa? Y hacemos su voluntad y esperamos en Él. Y si esperamos en Él, sucede lo que sucedió con Zacarías, que llegó el día en que tenía que ir a ofrecer incienso al lugar santísimo, y todo el mundo estaba afuera orando, todo el mundo estaba afuera esperándole, y todo el mundo empezó a esperar y a preguntarse por qué Zacarías no sale, porque Zacarías, cuando estaba dentro, recibió una revelación, se le apareció un ángel. No fue ni siquiera una revelación, fue una aparición. Un ángel descendió y estaba ahí, cerca de él, para decirle algo que él no iba a creer. No iba a creer. La bendición que él estaba anhelando, que él estaba esperando por tanto tiempo, llegó el momento, llegó el tiempo del favor de Dios. Y el favor de Dios llegó y tenía un nombre. El favor de Dios se llama Juan. Ese va a ser tu hijo. Tu esposa te lo va a dar. Te va a concebir un hijo, y ese hijo será grande. Así que no será un simple hijo, sino que dentro del plan perfecto de Dios, ese hijo se llamará Juan el Bautista, y por él, mediante él, se convertirán muchos. Así que alégrate en este día, porque Juan será concebido y tú serás su padre. Tú serás padre, Juan. ¿Cuántos años que tú tienes, Zacarías? 80, no me importa, tú vas a ser papá, le dijo el ángel. Y Zacarías, pero ven acá, Zacarías, vamos a ir a Lucas
Lucas 18, Lucas 1:18, y dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Pero eso está como muy fino. Vamos a decirlo de otra forma, como 1:18. Zacarías dijo al ángel: pero ven acá, ¿y tú estás seguro de eso? ¿Y cómo yo sé que eso es verdad lo que tú estás diciendo? Eso fue lo que le dijo Zacarías: ¿en qué conoceré esto? ¿Cómo yo sé que lo que tú estás diciendo es verdad? Porque es inverosímil realmente que dos ancianos conciban un hijo. Dos ancianos conciban un hijo, es increíble, ¿verdad? Pero el favor de Dios opera de esa forma. Al Señor no le interesa tu situación, al Señor no le interesa cuál es tu circunstancia. Si el Señor se va a glorificar, Él lo hace como sea. Porque el Señor, donde hay cero, el Señor multiplica y hace 1.000.000. El Señor no le importa lo que tú tengas. El Señor se glorifica sin importar tu situación. El Señor da un hijo, el Señor concibe de la infertilidad, el Señor da a luz a partir de la esterilidad. El Señor no le interesa eso, el Señor le interesa que tú hagas su voluntad, que tú busques las cosas de su reino y que te mantengas justo, que tengas una vida irreprensible en lo que el Señor te ha dado. Eso es un plan infalible, eso no puede fallar. El Señor, el poder del Señor y la gloria de Dios se ve de esa manera, porque si tan solo buscáramos el reino del Señor, si tan solamente hacemos y vivimos de una manera irreprensible, el Señor nos va a mostrar algo más grande de lo que le habíamos pedido. Si tú le pides un hijo, el Señor no te va a dar un hijo, el Señor a lo mejor te da 5, o si te da 1, el Señor no hace un profeta de Dios. Porque el Señor así es que trabaja, el Señor así es que obra. El Señor te ha dado aquí en la palabra un plan que no falla, para que tú veas la gloria de Dios manifestándose en tu vida grandemente. Así que en esta mañana yo sé que este llamado que nosotros tenemos no es sencillo, no es fácil. Ser cristianos en este tiempo no es tarea fácil. Tener que decirle a una persona que orando las montañas se caen. Tener que decirle y predicar que el Señor cuando oramos puede hacer cosas grandes. Es inverosímil. Es difícil de creer. Es difícil. Incluso cuando en tu vida ese testimonio tú no lo has visto. ¿Cómo tú le dices a una persona que el Señor puede hacer grandes cosas cuando tú le pides al Señor algo grande y no sucede nada? Zacarías a lo mejor estaba siendo sacerdote, pero le faltaba ese milagro en él. Le faltaba algo especial en él para él poder clamarlo a viva voz y decirlo con toda certeza. Pero él confió en el Señor. Él hizo la voluntad de Dios. Y nosotros que estamos aquí, porque Zacarías hace mucho que murió, y este testimonio quedó escrito, gracias a Dios, para la administración de nuestras vidas. Pero ¿y nosotros ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos nosotros ahora? Cuando cada día tenemos que luchar por una misma situación. Cuando a veces creemos haber vencido un obstáculo en el Señor y eso surge nuevamente. Y no podemos terminar con eso. ¿Qué pasa cuando se nos van las fuerzas? ¿Qué pasa cuando dejamos de orar? ¿Qué pasa cuando nos confrontamos en nuestra vida? Y a veces hasta consideramos dejar al Señor porque parece que no resulta. Es difícil y es triste. Pero el Señor hoy, en esta mañana, te dice a ti, Señor, que esperes en el Señor porque su voluntad es perfecta y agradable. Que esperar en Dios no es conformarse, sino que cambiemos nuestro entendimiento y busquémosle a Él primeramente. Y que nos preocupemos por vivir una vida irreprensible y agradable a Él, porque Él se va a glorificar en ti. Y yo sé que no es fácil. Por eso en este momento yo quiero que tú te pongas de pie, porque yo quiero hacer una oración por ti en este momento. Yo quiero orar por ti. Yo quiero orar por ti porque esta mañana el Señor quiere darte nuevas fuerzas. A ti que estás luchando cada día, a ti que estás orando por esa cosa que yo no la conozco, pero que tú y el Señor sí saben lo que es.
Y que la cosa parece que no se da, la cosa parece que no resulta. Parece, pero el Señor, ya la palabra está dada. El Señor ha oído tu oración y el Señor va a trabajar contigo y se va a glorificar. Así que yo quiero hacer esta oración por ti. Vamos a alabar el nombre del Señor. Vamos a glorificar su nombre. Vamos a decir lo grande que Él es. Santo eres, Señor. Bendito eres, Señor. Yo te alabo, Señor. Yo te bendigo, Señor. No importa cuál es mi situación, Señor. Yo te doy la gloria a ti, Señor. Yo busco, Señor, de ti. Yo estoy buscando, Señor, de ti. Pero no es fácil esperar en ti, Señor. Por eso en esta mañana yo necesito fuerza, Señor. Yo necesito, Señor, fortaleza, Señor. Yo necesito de tu gozo, Señor. Porque en tu gozo, Señor, yo me fortalezco, Señor. Oh, Señor, necesito de tu presencia, Señor, en esta mañana. Porque esperar, Señor, se ha vuelto difícil, Señor. Esperar, Señor, en ti no es una tarea fácil, Señor. Yo quiero seguir en tus caminos, Señor. Yo quiero, Señor, hacer lo correcto, Señor. Y quiero vivir una vida irreprensible, Señor, y justa, Señor, para ti. Yo quiero, Padre, buscarte a ti primeramente. No me importa, Señor, lo que esté pasando, Señor. No me importa la prueba, Señor. No me importa la dificultad, Señor. No me interesa, Señor, lo que diga la gente. Yo te busco a ti, Señor. Yo te busco a ti. Yo sé que tú te vas a glorificar. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Oh, gloria a Dios. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor. Tú no fallas, Señor. Y esta palabra que tú nos has dado, Señor, no pasa, Señor. Sigue siendo vigente hoy, Padre. Y yo creo en ella, Señor. No, Señor, sé que tú vives, Señor. Y aún del polvo te levantarás, Señor. No me interesa lo que esté pasando, Señor. Me interesa que tú hayas escuchado mi oración, porque yo sé que tú vas a obrar, Señor. Gloria a Dios, aleluya. Yo te amo, Señor. Yo te bendigo, Señor. En esta mañana, Señor, danos fuerza, Señor. Danos fuerza, Señor, en esta mañana, Señor, para poder ver de ti, Señor. Para poder ver lo agradable de tu voluntad, Señor. Y saber, Señor, que lo que viene al final, Señor, para saber que lo que viene, Padre, es lo mejor y es perfecto, Señor. Aleluya, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque sentimos, Señor, la renovación que nos da, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que aunque nos decaigamos, Señor, sabemos que estás ahí, Señor. Gracias por no desampararnos, Señor. Gracias por estar siempre con nosotros, Señor. Yo te alabo y yo te bendigo, Señor, en esta mañana. Muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Yo esperaré pacientemente en ti. Ese plan no falla y el Señor quiere hacer algo grande contigo. No te dejes engañar, no te conformes, no te vuelvas loco, porque el Señor se glorificará perfectamente en ti, porque lo que el Señor quiere para ti es tan perfecto y tan grande que no cabe en tu imaginación. Gracias, Dios, amén, gloria a Dios. Y le digo, Señor, oh Dios, yo tengo más que suficiente. Ya no necesito nada más, porque tú me has dado salvación, porque tú me has dado vida eterna, porque tú me has dado, Señor, el sentarme en las mansiones celestiales, donde no hay lágrima, donde no hay llanto, donde no hay dolor.